¿Eres de los que culpa o se victimiza de esa situación que en algún momento te ha generado incomodidad, dolor, tristeza, angustia y te es más fácil culpar o victimizarte de esa situación? Entendiendo tal vez que desde ese miedo, desde ese ego, preferimos culpar a los demás o simplemente victimizarnos por una situación que no somos lo suficientemente capaces de afrontar y aceptar en nuestra vida. A lo largo de la vida de cada uno les puedo asegurar que hemos tenido diferentes situaciones en las que hemos tenido que tomar decisiones y en las que hemos sentido esa desestabilidad mediante la culpa y la victimización de un resultado. Además, dejando de lado que el 90%, tal vez más, de esas cosas que suceden en nuestra vida son producto de nosotros mismos, han sido co-creadas por nosotros, por ese proceso que hemos vivido a lo largo de la vida. Porque yo te puedo asegurar que ante toda, ante todo resultado hay un proceso y ese proceso ha sido elegido por ti, ha sido guiado por ti y por supuesto ha tenido una serie de subidas, de bajadas, una serie de decisiones que has tenido que tomar para estar en este momento viviendo o experimentando esa culpa o esa victimización. Hace un tiempo pude experimentar una situación muy dolorosa en mi vida que me generó mucho sufrimiento, me generó mucho dolor y poco a poco fui entendiendo que finalmente cada proceso en la vida de cada ser humano nos permite evolucionar y nos cuesta un montón comprender y aceptar que esas personas, esas situaciones por las que tenemos que atravesar hacen parte de ese propósito y el camino de nuestra vida, pero también debemos de forma individual hacernos cargo de lo que nos corresponde, teniendo en cuenta una vez más, como les mencionaba hace un momento, que somos nosotros los co-creadores de esa situación, de esa realidad, de ese presente que estamos viviendo en este momento. Y tal vez simplemente esa situación fue algo que se te vino a tu mente en algún momento específico de tu vida y simplemente dijiste, ok, voy tal vez a cambiar de ciudad, voy a cambiar de trabajo, pero simplemente eso inició por un pensamiento y poco a poco el camino, la vida, tu insatisfacción, tus necesidades, tus miedos te fueron orientando y abriendo ese camino, bien sea para mejorar ese proceso desde tu conocimiento, desde tus expectativas, o bien sea para mostrarte una experiencia dolorosa, una experiencia incómoda en tu proceso de vida. Y eso solamente se puede verificar y lo puedes experimentar hasta que llegas ahí, hasta que puedes llegar a ese lugar y a esa meta. Pero muy seguramente en ese proceso, en ese camino, nos encontramos también con personas que hacen parte de ese proceso, con personas que nos aportan, con personas que nos suman, pero también con personas que tal vez nos llenan de muchos más miedos, de muchas más inseguridades y tal vez nos sentimos incluso mucho más desconfiados de nosotros mismos. Pero cuando sabemos y tenemos claridad frente a eso que en algún momento hemos creado, eso que queremos lograr, seguimos encaminados frente a esa situación. Imaginemos que estás planeando tal vez irte a vivir a X lugar, bien sea en el país que estás o en cualquier otro lugar del mundo. Para hacer ese proceso y para llegar a esa meta, tú simplemente tienes que atravesar un camino y ese camino lo atraviesas a partir de tu conocimiento, a partir de lo que quieres vivir, a partir de lo que quieres hacer. Y muy seguramente a lo largo de ese camino vas a tener una cantidad de altibajos que te van a permitir tomar la decisión de continuar, tomar la decisión de parar, de desistir de ese proceso o simplemente además llenarte de muchas más herramientas y razones para decir,
esto lo voy a hacer de esta manera sí o sí. Cuando lo haces con esa convicción, con esa seguridad, cuando sigues trabajando frente a eso porque esperas con total anhelo llegar a esa meta desde tu amor, desde tu tranquilidad, desde tu paz, el resultado va a ser favorable, dejando a un lado, por supuesto, la serie de inconvenientes que se puedan presentar por el camino. Pero cuando sucede lo contrario y pasamos por encima de personas que podemos herirlas, podemos hacerles daño consciente o inconscientemente, muy seguramente el resultado final, lo que nos vamos a encontrar al otro lado es que, ok, pudiste cambiar de ciudad, pudiste viajar donde querías, pudiste instalarte o cumplir con ese sueño, pero dejando de lado una cantidad de dolor en los demás, dejando de lado tal vez una cantidad de situaciones o marcas o huellas en ese camino que tú fuiste quien co-creó, que fuiste tú quien diseñó y que tal vez las cosas hubieran podido ser diferentes si desde tu conciencia, desde esa sabiduría, desde esa paz, desde esa tranquilidad, hubieras podido hacer una mejor elección, pensando no solamente en ti, sino pensando en esas personas que te rodean y esas personas que tanto amas, y que después simplemente diciendo, lo siento, no me imaginé que esto fuera a terminar de esta manera, perdóname. Tienen mucho valor esas palabras, pero simplemente la situación, el acontecimiento, el hecho, ya está, ya hace parte de la vida. Y desafortunadamente volver al pasado para cambiarlo, pues simplemente ya pasó, no podemos hacer nada, simplemente aprendimos de ese proceso, pero entendiendo que eso, por más doloroso que haya sido, pues también nos dejó un aprendizaje, nos dejó una enseñanza. Y volver, si nos va a generar mucho más dolor, si volvemos atrás para hacernos mucho más daño, pues es mejor que nos quedemos aquí, en el presente. Y eso que hicimos con tanto dolor, eso que hicimos tal vez de forma inconsciente, que generamos un daño muy fuerte en el otro, simplemente comprender que lo hicimos tal vez desde nuestra ignorancia, desde el ego, desde el miedo, y que no tuvimos la capacidad de poder visualizar ese resultado. Y aunque tal vez lo pensaste en algún momento que ese resultado no iba a ser el mejor, desde el miedo o desde el ego o desde la opinión de los demás, de la sociedad, no tuviste la valentía, el coraje, la fuerza de decir, ya basta, no puedo seguir con esto. Estoy afectando no solamente mi vida, sino estoy afectando además la vida de los que nos rodean. Y cuando tenemos esta valentía de hacerlo, simplemente soltamos y no nos convertimos en esa víctima o en ese culpable de la situación, sino lo hacemos desde la coherencia, desde el amor, desde eso que decimos sentir, no solamente por nosotros, sino también por el otro, porque demostrar ese amor no es simplemente en palabras, no es simplemente de momento, no es porque llevemos una cantidad de tiempo de convivencia o llevo 10 años en este trabajo, es algo que se construye y se proyecta permanentemente, constantemente, con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Cuando te levantas, cuando vas con toda la energía y llegas con total disposición a tu trabajo, como saludas a tus compañeros, como saludas a tu pareja, como te relacionas con todas y cada una de esas personas que hacen parte también de tu vida, de ese proceso. Así que hoy los quiero invitar a que dejemos de lado toda esa culpa, que dejemos de lado toda esa, incluso tal vez miedo, venganza que se siente, dejemos de lado esa victimización que sentimos y que reflejamos todo el tiempo porque no nos hacemos cargo de nosotros mismos, porque se nos hace muy difícil, porque desde el ego nos da mucho miedo hacerlo. Y cómo vamos a decirle a los demás que fue mi responsabilidad, porque no es llenarnos de culpa, sino es reconocer que tenía la opción de elegir A o B, pero tal vez decidiste hacerlo por el lado A desde
tu ego, nuevamente les digo, desde el miedo, desde el afán, desde lo que van a decir los demás. Pero tenías también la opción B que te daba mucha más tranquilidad, mucha más seguridad, mucha más paz, pero simplemente fue tu elección, simplemente fuiste tú quien co-creó esa realidad que hace parte tal vez de este momento de tu vida, que hace parte de tu presente y que afortunadamente o desafortunadamente no podemos hacer nada, simplemente es aceptarlo, aprender de esa situación y saber que la próxima vez lo vas a hacer mucho mejor y que si la vida, que si Dios, que si el universo te da la oportunidad frente a una relación, si fue o si es algo con pareja, con familia, con personas, de poder tratar y dar lo mejor de ti para poder dar una solución a esa situación. Y si sabes que lo estás haciendo desde el amor, desde la conciencia, porque has evolucionado, has aprendido y realmente estás en un proceso totalmente diferente en tu vida, hacerlo realmente desde ahí. Pero si sabes que el acercarte va a hacer daño, mejor dejemos así, porque tal vez ese daño cada vez va a ser mucho más grande. Y si seguimos arrepintiéndonos, si seguimos culpando, si seguimos volviéndonos cada vez más víctimas de la situación, pues esto se convierte en una rueda de hámster que no podemos controlar ni siquiera nosotros mismos. Te invito a que te llenes de infinita confianza en ti mismo, que creas en ti, que sueñes todos los días por eso que tanto anhelas, que dejes de lado toda esa culpa, todo ese miedo, esa victimización constante por situaciones que simplemente ya no hacen parte de tu presente, del ahora, que seas consciente de esas decisiones que vas a tomar, que seas consciente que eres tú el responsable de cada cosa que sucede en tu vida y que ese cambio solamente lo puedes hacer tú. Te agradezco infinitamente por estar ahí del otro lado. Gracias, gracias, gracias por este tiempo. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas, a que le des like, a que compartas estos videos para que cada vez seamos más sumándonos a este canal, a esta información y que desde la conciencia de cada uno verifiquen todo esto que comparto con ustedes, que no me crean nada, que simplemente comparto algo de lo que hace parte de mi proceso de vida, de mi experiencia y sé que a muchos de ustedes también les suma y podemos ponerlo también en práctica y podemos identificarnos con situaciones desde diferentes aspectos de nuestra vida. Gracias, gracias, gracias a cada uno de ustedes. Mucha luz y mucho amor para esta nueva semana que inicia. Gracias.